Hay un material tan avanzado, tan imposiblemente delgado, que fabricar un solo gramo cuesta miles de dólares en la Tierra. Grafeno. Láminas de carbono de apenas unos pocos átomos de grosor. Más fuerte que el acero. Más ligero que el aire. La columna vertebral de la tecnología del futuro. Los científicos pasan años intentando producirlo, en laboratorios estériles, con temperaturas precisas y cuidadosos procesos químicos. Cada lámina requiere ambientes controlados y equipo especializado. Pero en junio de 2024, investigadores chinos abrieron un contenedor de suelo lunar y encontraron algo que no debería existir. La Luna había estado fabricando grafeno por su cuenta, durante miles de millones de años, en absoluto silencio, sin que nadie observara. Y eso fue solo el comienzo de lo que la cara oculta había estado escondiendo. 15 minutos de silencio. Shang. He había pasado 6 años preparándose para un momento que no podía controlar. Como director de vuelo de la Chang'e 6, había supervisado cada cálculo, cada simulación, cada plan de contingencia. Su equipo había ensayado fallos que esperaban nunca ocurrieran. Habían mapeado terreno que no podían ver completamente. Habían construido una máquina lo suficientemente inteligente para pensar por sí misma. Pero cuando el módulo de aterrizaje comenzó su descenso final hacia la cara oculta de la Luna, en mayo de 2024, Shang solo podía observar. Durante 15 minutos, su nave estaría completamente sola. La cara oculta de la Luna no está oscura. Recibe tanta luz solar como la cara que vemos cada noche. Pero es silenciosa de una manera que la hace casi inalcanzable. Las ondas de radio no se curvan alrededor de las esquinas. La Luna misma actúa como un muro de roca, bloqueando cada señal entre la Tierra y el hemisferio oculto. China había lanzado un satélite de retransmisión llamado Keqiao años antes para salvar esa brecha. El nombre significa Puente de las Urracas y se encuentra en una órbita especial desde donde puede ver tanto la Tierra como la cara oculta simultáneamente. Pero durante el aterrizaje, ni siquiera ese puente podía seguir el ritmo. Los comandos llegaban demasiado tarde para importar. Las correcciones venían después de que el momento hubiera pasado. La máquina tenía que pensar por sí misma. En la sala de control, las pantallas mostraban datos de trayectoria, actualizándose en fragmentos retrasados. Zhang observaba caer los números de altitud. 8 kilómetros. 5. 2. Cada número llegaba segundos después de la realidad que describía. El objetivo era la cuenca Polo Sur Aitken, una herida que se extiende por más de 2.400 kilómetros de ancho, perforada en la Luna hace más de 4.000 millones de años, por un impacto tan violento que casi partió el mundo entero. Los científicos querían muestras de su antiguo suelo, porque ninguna tecnología humana había tocado jamás material de esa profundidad. Pero esa misma profundidad lo convertía en uno de los sitios de aterrizaje más peligrosos jamás intentados. Rocas del tamaño de automóviles cubrían la zona de aproximación. Pendientes lo suficientemente empinadas como para voltear la nave esperaban en cada sombra. Cráteres se superponían a cráteres, cada uno ocultando terreno que las cámaras no podían leer completamente. La inteligencia artificial del módulo escaneó la superficie en tiempo real, comparando imágenes en vivo contra mapas de riesgos construidos a partir de datos orbitales. Rechazó zonas inseguras, ajustó el empuje, cambió el ángulo, eligió estabilidad sobre velocidad mientras el combustible se consumía y la gravedad tiraba con más fuerza. El polvo levantado por los motores cegó los sensores. La baja gravedad hacía cada movimiento impredecible. Un pequeño rebote podía volcar el módulo. Un cálculo erróneo podía acabar con todo. Un solo error. Eso era todo lo que se necesitaba. Entonces llegó la señal. Contacto confirmado. Patas abajo. Estable. Zhang exhaló. La cuenca permaneció en silencio. Pero la humanidad acababa de tocar suelo que nadie había alcanzado antes. Y 53 días después, cuando la cápsula de retorno aterrizó en Mongolia Interior, el verdadero misterio esperaba dentro. 2 lunas en una. El doctor Li Chunlai fue de los primeros en examinar lo que regresó. Esperaba polvo pálido, del tipo que los astronautas del Apolo habían arrastrado por su módulo lunar. Del tipo que parecía ceniza de una fogata muerta, gris y sin vida y familiar. Lo que vio, en cambio, era más oscuro. Notablemente más oscuro. Y esa sola observación abrió un misterio que había desconcertado a los científicos durante décadas. Mira la Luna esta noche. Las manchas oscuras que ves se llaman mares,
antiguos océanos de lava congelada que se extendieron por la cara visible hace miles de millones de años. Se formaron cuando roca fundida erupcionó y se enfrió en llanuras lisas que reflejan menos luz solar. Pero la cara oculta casi no tiene estas llanuras oscuras. Es más brillante, más rugosa, cubierta de cráteres apilados sobre cráteres sin inundaciones volcánicas que suavizaran la vista. Durante años, los investigadores podían describir este contraste, pero no podían explicarlo con evidencia fresca. La Chang'e 6 finalmente entregó la respuesta. La Luna no es un solo mundo. Son dos personalidades geológicas fusionadas en un solo cuerpo. La cara visible tenía más elementos radiactivos, generando calor en su interior. Ese calor mantuvo el magma fluido y permitió que la lava perforara una corteza más delgada una y otra vez, pintando los mares oscuros que los humanos reconocen. La cara oculta era diferente. Su corteza creció 20 kilómetros más gruesa. Su interior permaneció cientos de grados más frío. La lava no podía romper esa tapa. 2 hemisferios, 2 historias térmicas, una luna cargando una doble personalidad durante 4.000 millones de años. Esa revelación por sí sola habría justificado toda la misión. Pero el suelo guardaba secretos que iban mucho más profundo de lo que nadie esperaba. Carbono del caos. Bajo el microscopio, los investigadores encontraron estructuras que solo deberían existir en laboratorios. Grafeno. Carbono organizado en láminas de solo 2 a 7 átomos de grosor, envolviendo granos minerales como delicadas cáscaras. El mismo material que cuesta fortunas fabricar en la Tierra estaba allí en el polvo lunar, completamente formado, esperando ser descubierto. Pero aquí está el problema. La Luna no tiene atmósfera, no tiene química, no tiene fábricas, no tiene procesos biológicos. No existe ningún mecanismo conocido que debería producir grafeno en un mundo muerto y sin aire, cocido por la radiación y congelado por la sombra, a menos que cuentes la violencia. Cada día, la superficie lunar es bombardeada por micrometeoritos que viajan a decenas de miles de kilómetros por hora. Sin aire que los frene, incluso granos diminutos ejercen una presión enorme por una fracción de segundo cuando golpean la roca. En ese instante, los átomos de carbono en el suelo son comprimidos, supercalentados y forzados a adoptar nuevos patrones cristalinos. Luego se enfrían tan rápidamente que la estructura queda permanentemente fijada. La Luna ha estado ejecutando este experimento durante miles de millones de años. Impacto tras impacto. Onda de choque tras onda de choque. Construyendo grafeno en silencio, mientras la humanidad pasó décadas intentando replicar el proceso en costosas salas limpias. Esto lo cambia todo. Porque si el grafeno existe, naturalmente en el polvo lunar, entonces el suelo mismo se convierte en un recurso por el que vale la pena competir. Compuestos ligeros para cascos de naves espaciales. Recubrimientos protectores para paredes de hábitats. Materiales conductores para electrónica y sistemas de energía. Todo cosechado de tierra que los astronautas alguna vez consideraron nada más que una molestia que barrer. La cara oculta no estaba yerma. Era una fábrica que nadie reconoció. Pero el grafeno no fue lo único imposible escondido en esa antigua cuenca. Porque el siguiente descubrimiento apuntaba a algo aún más valioso. Algo que no debería existir en un mundo nacido del fuego. Agua en un mundo de llamas. Hace más de 4.000 millones de años, un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la joven Tierra y lanzó escombros fundidos a la órbita. Esos escombros se juntaron en un globo incandescente de roca líquida. La Luna entera era un océano de magma, lo suficientemente caliente como para convertir el espacio cercano en un horno. La Chang'e 6 trajo pruebas de este nacimiento catastrófico. El suelo contenía huellas minerales, que solo podían formarse si el mundo entero se hubiera clasificado alguna vez en estado fundido. Minerales pesados, hundiéndose hacia el núcleo. Cristales ligeros de feldespato, flotando hacia arriba como espuma en un mar ardiente. Un antiguo océano de fuego, congelándose lentamente en las brillantes tierras altas que vemos hoy. Una luna, nacida de ese tipo de calor, debería estar completamente seca. Cada gota de agua debería haberse evaporado en el primer millón de años. Pero aquí está el problema. Los investigadores encontraron agua atrapada dentro de esferas de vidrio de impacto dispersas por el suelo retornado. El hidrógeno del viento solar se une con el oxígeno en el vidrio, y las esferas actúan como diminutos depósitos sellados. Los estudios estiman que este proceso podría almacenar cientos de billones de kilogramos de agua
a lo largo de toda la superficie lunar. Otros científicos descubrieron minerales hidratados que contenían más del 40% de agua por peso. No contaminación por manipulación. No residuos de la nave espacial. Cristales lunares reales conteniendo moléculas de agua atrapadas en su estructura atómica. Esto lo cambia todo. Porque si el agua puede extraerse de esferas de vidrio y minerales, las futuras tripulaciones no necesitarán transportar cada gota desde la Tierra a un costo enorme. Necesitarán calentadores, sistemas de energía y cámaras selladas que puedan capturar vapor en el vacío. La barrera pasa de entrega imposible a ingeniería industrial. La Luna no es una roca yerma para ser visitada y abandonada. Es un mundo con recursos ocultos, esperando ser desbloqueados por quien llegue primero. Lo que la cara oculta sabía casi 2 kilogramos de polvo antiguo, ahora se encuentran en laboratorios por toda China. Dentro de ese polvo hay evidencia de 2 lunas diferentes compartiendo un solo cuerpo. Estructuras de carbono nacidas de miles de millones de años de violencia que los humanos pagan fortunas por recrear en ambientes controlados. Agua oculta en esferas de vidrio y redes cristalinas en un mundo que debería estar completamente seco. Minerales que susurran sobre un océano de fuego que ardió antes de que la Tierra tuviera océanos estables. La cara oculta guardó estos secretos durante 4.000 millones de años. Silenciosa, paciente, esperando a que alguien finalmente extendiera la mano a través del vacío y escuchara. Ahora la pregunta no es si entendíamos la Luna. La pregunta es, ¿qué más ha estado construyendo en la oscuridad? ¿Y qué encontraremos cuando volvamos? Si esto cambió, ¿cómo ves la Luna? Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Más inmersiones profundas en descubrimientos como este están por venir. Nos vemos en el próximo.